vamos a comenzar entonces la presentación Ajá, del tema de hoy. Eh, bien, antes que nada, quiero agradecer a las personas que van a ver este video. Mi nombre es Reinaldo Hernández y yo soy el presidente del Instituto de Estudios Históricos de Chile, que como ya saben en este canal hemos estado sacando una serie de videos relacionados con la historia de Chile y esperamos también un poco la historia universal en la cual se encuentra hoy día nuestra invitada, Lourdes Cabezón López, y también de historia local. Dicho esto, yo voy a comenzar a hacer la presentación de nuestra invitada. Nuestra invitada se llama Lourdes Cabezón López. Ella es licenciada en Filosofía y Letras, máster en Psicología Clínica. Ha tenido una extensa labor dentro de su área de la psicología clínica. Durante 4 años fue presidenta del Círculo Hispanista de Madrid, espero haberlo dicho bien, y ha escrito una serie de libros, entre ellos Yo nací en Camagüey y El caso Alvear, que esperemos que después nos explique un tanto estos libros, cuál es su temática. Y también ha escrito libros de historia ilustrada para niños y jóvenes de España. Nuestra invitada es Lourdes Cabezón López y les doy las gracias por tener la oportunidad a esta insigne hispanista española de estar en nuestro canal. Bienvenida, Lourdes. muchas gracias, Reinaldo, que como esto lo vamos a colgar también en el canal de Hispanistas de Madrid, pues me gustaría, o sea, también presentarte a ti. Reinaldo es el presidente de la Corporación Instituto de Estudios Históricos de Chile, pero además él viene por lo menos una vez al año a España, ¿verdad? ¿Das clases en Madrid Claro, o...? en Y Santander, en la Universidad de Cantabria. en la Universidad de Cantabria. Y bueno, hace tiempo ya que nos conocemos. Él estuvo bastante tiempo con el Círculo Cultural Hispanista de Madrid, que tuvimos un proyecto que creo que ahora se está realizando ya de dar clases a los niños y jóvenes de historia de la hispanidad, ¿no? Básicamente, Claro. en Madrid. Entonces, cuando yo dejé el círculo, que de esto hace un año prácticamente, pues este proyecto estaba empezando a andar. Yo creo que ya estará andando, pero eso ya sería mejor que hicierais una entrevista con el actual presidente o con la secretaria que vive en el área donde se iban a hacer estos cursos, ¿no? Vamos, más que cursos era dentro de las aulas o, digamos, apoyados por el Ayuntamiento de Pozuelo, que es, como le dije a Reinaldo el otro día, es el pueblo más rico de España por el nivel económico de sus habitantes. Está como a 14 kilómetros de Madrid. Entonces la gente que vive en ese pueblo pues son directivos, profesionales de muy alto nivel y los chicos a los que se puede llegar allí pues también, claro, eso es muy interesante porque además tienen muchísimo interés por el tema de la hispanidad, ¿no? O sea, se hizo, justo antes de irme yo, se hizo un evento en Pozuelo, en un local municipal muy grande, y es que se llenó hasta la bandera. O sea, hay un interés, por lo menos en Pozuelo, importantísimo. Eso ya depende también un poco de los sitios y de lo que se haya trabajado con ellos y demás, ¿no? Pero así como el círculo, perdona, pero ya me estoy metiendo un poco en el tema, ¿no? Así como el círculo hace 4 años, pues prácticamente éramos 4 gatos, pues la cosa ha ido creciendo exponencialmente, ¿no? Como creo que está pasando por ejemplo, en Argentina se está celebrando ya las jornadas de la hispanidad, también hay grupos en Colombia, en muchos sitios, ¿no? Y vosotros veo que estáis empezando a andar también, ¿no? Entonces, bueno, Claro, pues bueno, más que nada la invitación era para que desde la perspectiva desde España nos indicaran qué es lo que se entiende por la hispanidad, porque tuvimos la oportunidad, y creo que tuviste el video, de analizar formas de identidad que se ha dado Chile. Y una de esas formas de identidad
que está caracterizada por lo esencial, por la esencia que se mantiene de distintos historiadores. ¿Ah? Estos son análisis que hacen historiadores chilenos. Esa esencia de lo que es ser chileno estaba asumida por la hispanidad. Entonces me llegaron algunos comentarios vía interna que creían necesario eh, definir bien lo que era la hispanidad y en lo posible, evidentemente, tenerlo desde la óptica de la Ajá. madre patria. Entonces, lo primero para después ir viendo algunas de las actividades del círculo hispanista y después que nos fueras Sí, tienes comentando razón, tienes acerca razón. de, claro, acerca de varios temas más que te voy a ir preguntando, pero la pregunta inicial, así de inmediato, ¿qué es lo que se entiende por hispanista? ¿O qué es lo que es el ¿Qué es la hispanismo? hispanidad, no? Que era la pregunta que tú me hacías. Claro, exactamente, la hispanidad, perdón, la hispanidad. Vale, pues la hispanidad es lo que queda del Imperio Español. O sea, el Imperio Español era una unidad política, una unidad militar, no tanto porque no había ejército español en América prácticamente. O sea, los virreinatos se defendían solos, ¿no? Pero sí había una unidad política y económica, que eso se ha perdido. Y entonces lo que queda ahora, y también había una unidad religiosa, una unidad cultural, una unidad, pues yo qué sé, musical, porque la música virreinal también es algo que nace al llegar los españoles, ¿no? Antes se cantaba de otra manera, ¿no? Una unidad cultural en general, ¿no? Y eso es lo que no se ha perdido. Es decir, lo que se ha perdido es la unidad política, básicamente. Claro, No solamente con España, sino entre vosotros mismos. Porque antes erais cuatro virreinatos, al principio tres, me parece, ¿no? Bueno, al principio uno, claro. sí, Pero finalmente eso se ha convertido pues como en 18 republiquitas, ¿no? Algo por el estilo, unas más grandes, otras más pequeñas, pero ya esa unidad no existe. Ahora empieza a haber una serie de mercados comunes, ¿no? Como el Mercosur y la Alianza Asia-Pacífico, Atlántico-Pacífico, algo así. Yo es que de eso no estoy muy enterada. O sea, hay pasos en ese sentido y además Mercosur ha hecho un acuerdo con la Unión Europea, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un poco a lo que hay que volver otra vez, o sea, hay que darse cuenta. Y esto es un poco la teoría de Marcelo Gullo, sabéis que es un politólogo argentino, que me parece perdona, yo no estoy bastante... muy de acuerdo en ¿Cómo nada. dices? Yo he leído algunos así libros de Marcelo Gullo, no, me No, parece no te... mejor el otro argentino, Patricio Loms. Bueno, lo que tiene para mí Marcelo Gullo es que tiene una propuesta para el futuro. Es una Claro, propuesta para el futuro, que es ir construyendo como se pueda unas veces de una manera más rápida, veces de otra manera más lenta, según cómo se vaya pudiendo, reconstruyendo o reconquistando esa unidad perdida. Porque la sí. hispanidad sigue ahí, la hispanidad sigue Pero, ahí. a ver, mira, sí, Lourdes, yo creo que sería importante eso que tú mencionas de la hispanidad. Ya, entonces estamos con la hispanidad, es lo que es nuestra herencia con España, ¿no es cierto? Mal que mal, si uno analiza, al menos el caso chileno, ¿ah? En el caso chileno, la mayor parte de la población tiene apellidos españoles. Yo mismo, mi apellido es Hernández catalán, de los catalanes buenos. ¿Mm? Y en general uno tiene antepasados, ya sea por el lado español, también con el fenómeno muy interesante que se dio acá, gracias a los españoles, porque si no hubiéramos sido ingleses probablemente no existiríamos, el fenómeno mestizaje. ¿Mm? Eh, pero a lo que uno va es que existe una hispanidad, pero que no solamente es América, sino que también en África, el caso de Guinea Ecuatorial, y también está Filipinas, que hasta el siglo Efectivamente. XIX era parte de todo este concepto de hispanidad. Ujú. No era solamente Hispanoamérica, porque después vamos a ir a Hispanoamérica, pero la hispanidad era un todo. Ustedes tenían dentro de ese círculo hispanista, tenían ¿cuánto? No sé si era un video, una película que exhibían que era la primera globalización en España, ¿no es cierto? Sí, Que lo sí, estaban promoviendo. sí, Entonces, sí, sí. claro, la idea es que tú comentes un poco eso, que no solamente, porque solemos entender
hispanidad con Hispanoamérica y España, pero es mucho más amplio. Bueno, mucho antes y mucho después, es decir, es que tal y como está ahora mismo el mundo, ¿no? Con las cosas, los escándalos que están saliendo, los problemas que se están planteando, las guerras posibles, las guerras que se están desarrollando. Y yo es que muchas veces lo pienso y digo, joder, si todo el mundo fuera católico, esto no pasaría. Es decir, es verdad que ahora en América cada vez está incrementándose más la cantidad de gente que se está volviendo, yo le llamo protestante, ellos no se llaman así, ¿no? Pero que están abandonando el catolicismo para integrarse en otro tipo de religiones cristianas que para mí no son exactamente cristianas, pero bueno, eso es otro tema, ¿no? Pero si el mundo en general fuera más católico, muchos problemas como estos no los habría. Es decir, en el Imperio Español, claro, no había internet, no había lavadoras automáticas, no había una serie de cosas que luego se han ido descubriendo, ¿no? Pero había paz, había, por lo menos en América, en Europa no tanto, pero en América había paz, había tranquilidad, había familias integradas, que las sigue habiendo, eh, porque era una cultura pues básicamente pacífica, tranquila, sin excesivas ambiciones, pero que también vivían bien, más o menos. Es decir, yo veo que es una cultura que interesa al mundo entero, o sea, para mí es expansiva completamente. Y de hecho, Pero, sí, Lourdes, para ti la hispanidad se define a partir del catolicismo. sí hay gente que no lo ve así, porque claro, cada vez hay menos gente católica en América, hay más gente protestante ahora, ¿no? Pero yo creo que el catolicismo es una base muy importante. Y por otra parte, es que no se entiende España sin el catolicismo, ni el catolicismo se entiende sin España. O sea, Ya. se han hecho mutuamente, ¿no? ¿Por qué cuando llega a América Cortés le resulta tan fácil convencer a los mesoamericanos? Pues está clarísimo, porque vivían en un mundo satánico, en un mundo de desgracia, en un mundo negro. Y el catolicismo les da la luz, la paz. Es que es Ya. una cosa que irradia. Entonces yo creo que no es porque, yo es que muchos días me levanto y digo, jo, qué suerte hemos tenido de ser hispanos. De verdad. Porque es que muchas cosas que están pasando no pasarían. Yo lo siento Ya. ser tan apasionada, pero es que lo veo así. Pues sí, está bien. Yo igual tengo otra mirada. Para mí la hispanidad representa esencialmente lo que es la lengua. También se compone claro, por el rasgo genealógico, nuestro antepasado físico. En fin, Hay no solamente 600, claro, porque el tema religioso para mí, o sea, hoy día en Chile, al menos en Chile, no sé, en otros ujú. partes no me pretendo ser amplio, pero en Chile la población que se define como católica, según un último estudio, es menos del 50%. Sí, en Y España también hay mucha gente que no es creyente o no es practicante, pero la cultura es católica, aunque no seas ya, católico creyente. O sea, hay 600 millones de hispanohablantes, 600 millones, la segunda lengua materna más hablada del planeta. Eso es una herencia importantísima, porque yo me desplazo a América y en cualquier sitio, incluso en Estados Unidos, no tengo que cambiar de lengua, no tengo que pensar en otro idioma. Y la persona que sí, está sí, hablando conmigo igual, es muy fácil la relación. Eso en cuanto a la lengua, pero es que la religión hay 1.400 millones de católicos y creciendo. Es que eso es una herencia que no la puedes desperdiciar, ni debes, pues no tienes por qué. Bueno, perdona, sí, sí, no, rollo por ahí. escucho, yo estoy escuchando. ¿M? Sí, claro. Entonces, para ti lo que está definiendo la hispanidad o la que lo ha definido históricamente corresponde a la lengua y también a lo que es la religión. Y la cultura. Eh, claro, y la cultura. Tengo entendido que Unamuno, si mal no recuerdo, Unamuno definió que lo que hacía a una cultura determinada era la lengua.
Y bueno, yo también creo que, como tú lo mencionabas, la posibilidad de ir en cualquier parte de este antiguo mundo español eh, y de hablar español, o Bueno, sea, y no solamente entenderlo. en América, no solamente en América y no Sí, solamente en Filipinas. Resulta que acaban de firmar un acuerdo con China de que todas ya, las academias Funimber, que son un montón en el extranjero y van a ser más, van a crear sedes en China. China está muy interesada en América, más también en España, pero en bueno, América un claro. montón, ¿no? Y esto Y, supone unos lazos económicos muy importantes con un país sí, que nunca da bueno, un problema militar, no sí, como otros. en eso tenemos muchas comparaciones entre España y Chile, porque estamos llenos de molchinos. La última Llenos vez de cuando estuve claro, allá en Santander, buscaba todos eran molos, negocios chinos, una aproximación importante. Eh, España, hoy, en el siglo XXI, ¿qué es lo que espera de Hispanoamérica? ¿Qué es lo que espera? ¿Hay un proyecto, aparte de los yo proyectos no que lo usted está sé, realizando como Círculo Hispanista, yo no de, lo de, sé. de Lo estrechar que los tenga vínculos? pensado la élite española, eso no lo sé, ni sé quiénes son. Pero la tendencia se ve muy clara. La tendencia es siempre hacia la mayor unidad posible, que no tiene por qué ser militar, ni política, ni económica. Sí, O sea, todo va poco a poco, se va fluyendo de una manera natural, porque somos hermanos. Entonces, aunque no quieras, eso fluye. No es lo mismo hacer un negocio en español que hacerlo en bantú o en congoleño, yo qué sé. sí, sí, No claro, hay que esforzarse mucho. claro, eh, eh, en términos políticos, yo manejo cierta información, no la manejo todo, de que efectivamente, al menos el proyecto de la falange originaria era estrechar los vínculos. La falange, la de José Antonio Primo de Rivera, era Mm, vincular, porque aquí en Chile existe una falange también, pero no es la mm. misma falange de allá. Son Patricio Lons, falanges. por ejemplo, bueno, es argentino, ¿no? Pero es más carlista que falangista, yo creo, ¿no? ¿Quién? Perdón. Patricio Lons es más carlista que falangista. Ya. Patricio Lons Ya, Patricio Lons, ya, viene más bien perfecto. del carlismo, ¿no? Había una Ah, es tendencia muy carlista. fuerte carlista en Argentina. Sí. Mm. Y en Chile también, si yo he conocido ¿Ah, carlistas, sí? Ah, eso no sabía. con la Cruz de Borgoña a veces. Sí, sí, sí. Mm. Entonces, claro, en términos políticos parece ser hoy que después que pasó el tema de la falange, que durante Franco existió un instituto de cultura hispánica, si mal no recuerdo. Buenísimo, buenísimo. Claro, que estuvo muy Y además, vinculado a Hispanoamérica. yo no lo sabía, pero tenía sedes, por ejemplo, en Quito, y supongo que también tendría en Santiago de Chile, Sí, o sea, tendría sedes sí, sí. que las pagaba el gobierno español. Y el presidente, no sé, o sea, había muchísima actividad con respecto a estos centros, pero desaparecieron en el año 78, o sea, al morir Franco y Ah, empezar la democracia nuestra. Y ahora se llama Instituto de Cooperación Internacional. Y ya no se ya. dedica solo a América, se dedica yo qué sé qué, al cuidado Claro, del pero elefante blanco y cosas así. ¿Mm? Hoy en día hay movimientos políticos que busquen esa unidad con acá, ¿cómo le dice usted? El salto más allá del charco, ¿cómo es? Más Los allá. países que estamos más allá del charco, ¿no es cierto? Hombre, yo me imagino que hay muchísimos grupos empresariales que tienen muchísimo contacto, claro. No, no, pero políticos, me refiero a políticos. Tengo Políticos. entendido que solo Vox, ¿o no? Vox tiene contacto. El PP, por lo ¿No? menos en la Comunidad de Madrid, ha creado una especie de asociación que se llama Partido Popular Influencia. para acá, para los chilenos, el PP, Partido Popular. ¿También lo tenéis? No, 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 para que se entienda acá, Ah, para que entendamos. Partido Popular sí es la derecha, digamos, moderada. Vamos a Ya. decirlo así, Ellos ¿no? también. Claro, Ellos han creado una asociación paralela que se llama Influencia Hispana. Un poco en el mira, sentido que te decía yo de que más que tratar de hacer una unión política que igual te va a caer el palo encima, ¿no?
si no tiene sí, suficiente sí, fuerza, o sea, hay que verlo desde un punto de vista estratégico. Influencia hispana, es decir, si por ejemplo ahora se crea otro tipo de consejo de seguridad en que siempre tenga que haber por lo menos un país hispano, que es lo que debería de ser, ¿no? Y no que esté Francia, siempre. Pues si hubiera un Consejo de Seguridad de ese estilo, los países hispanos podrían tener una influencia bastante importante y eso es un poco a lo que quizás se podría tender. Perdón que mi perra ha oído a alguien por ahí. Pero eso es una idea mía. Yo no tengo ni idea de lo que están pensando a nivel político, ¿eh? Yo iría por ahí, a conseguir ya, sillas en los centros de poder internacional, perfecto. que lo merecemos. Sí, sí. Tenemos Bueno, peso para eso entonces, y para más. claro, parece ser entonces que en los últimos, desde que ustedes empezaron con el régimen del 78, cuando volvió la democracia liberal a instalarse en España, Sí, los vínculos han sido entre los pueblos de Hispanoamérica y España, la madre patria. Nosotros siempre cuando éramos niños nos hacían cantar una canción donde hablaba de toda la hispanidad. ¿M? sí, Bueno, la madre patria, parece que ser que los vínculos fueron más que nada, han sido más que nada de tipo económico. ¿Es cierto eso? económico. ¿M? Se han vinculado más a la empresa. Parece que eso es fuerte en España, en relación a Hispanoamérica. Yo no soy economista, pero me imagino que, o sea, sí ha habido hay muchas empresas multinacionales españolas que aterrizaron en Hispanoamérica Claro, después de la muerte de Franco. Por ejemplo, Repsol, Banco Santander, BBVA, Red Eléctrica Española, muchísimas empresas grandes, ¿no? claro, Yo de eso no tengo mucha idea, ni sé qué hay detrás. Hay veces que dices, bueno, no sé qué capital está ahí detrás, ¿no? Pero es que hay mucho más, es que hay mucho más. O sea, por ejemplo, eh, los centros Cervantes en Hispanoamérica no tienen mucho sentido porque todos hablamos el mismo idioma. Pero lo que sí es muy importante es la red de academias de la lengua, que es una red mundial. Que eso, ¿qué es lo que permite? O sea, permite una cosa importantísima y es que nos entendamos entre nosotros. Cosa que los ingleses muchas veces no lo consiguen, porque el inglés de Australia no se parece al Cockney de Londres, ni se parece, o sea, van perdiendo, digamos, la conexión, mientras que nuestra red de academias consigue que tengamos un vocabulario, o sea, que tengamos como una especie de alto español, ¿no? O sea, yo sé que los argentinos, por ejemplo, entre ellos, hablan de otra manera que cuando hablan conmigo, y vosotros me imagino que sí, también. O sea, que si vosotros habláis para sí, vosotros, yo no entiendo nada. ¿No? O si, por claro, ejemplo, un gaditano se pone a hablar contigo en gaditano del barrio de la Viña, tú no entiendes nada, ni yo tampoco. O sea que tiene que haber una academia que lo centralice todo y lo coordine, ¿no? Y eso sí existe. claro. Sí, sí, pero yo creo que uno perfectamente cuando habla el español neutro, no, o sea, quitando el dialecto, se entiende mucho. Nos Yo no, entendemos mayormente perfectamente. no he tenido, claro, no he tenido problema ya cuando estoy en España de darme a entender. A veces que me identifican un poco con de Sevilla. Bueno, nosotros somos muy descendientes de andaluces, ¿eh? En Chile. Ajá. La base de la Claro, población porque popular es andaluza la y extremeña. colonización se hizo a partir de Andalucía y Extremadura. Ah. Mm. Otras partes de América tienen más componentes, qué sé yo, después llegaron el siglo XVIII. Bueno, en Chile el siglo XVIII es básicamente el siglo vasco. La élite de nuestro país es vasca. Cuando uno va a Bilbao, todas esas zonas del País Vasco, ve las calles, Viña del Mar, por ejemplo, Valparaíso, que son ciudades chilenas, Eh, evidentemente por vasco. No, o sea, es que se produce una, una complejidad porque la élite chilena es vasca y el bajo pueblo chileno es de origen extremeño y andaluz. ajá. Claro, entonces la idea, claro, de este encuentro, de esta conversación es que, o sea, se vaya entendiendo la hispanidad y cómo ustedes la van definiendo. Ustedes consideran dentro
como españoles y tú, dado a este fenómeno de la hispanidad, que hay avances en esto de recordar, de registrar, de mantener los valores de la hispanidad y de potenciarlo para el siglo XXI? Por supuesto, es que además, si no estamos muertos todos, o sea, si no conseguimos crear una especie de unidad, del tipo que sea, que podamos ir a una a los problemas más importantes, estamos todos muertos porque se van a formar bloques sí o sí. O sea, ya tenemos el bloque anglo. Los chinos no les hace falta bloque, ellos solo son 1.500 millones o por ahí. Los rusos son pocos, pero tienen mucho poderío económico, ¿no? Entonces, y los musulmanes son un montón de millones. Si nosotros no nos unimos, vamos a ser los únicos a los que van a poder depredar. Pero así de claro, porque los africanos ya tampoco se dejan. Entonces, las únicas víctimas somos nosotros. O nos unimos Sí, o estamos perdidos. claro. Yo lo veo clarísimo. Ahora No, te digo una cosa, Reinaldo, tú que has venido por España muchos años. Yo nací en el 52, ¿eh? Nací, o sea, y me eduqué, digamos, en época de Franco. Terminé la carrera un poco tiempo después de que muriera Franco, ¿no? Yo no sabía quién era, no sé, un montón de héroes españoles de América. O sea, Blas de Lezo, por ejemplo, yo no sabía quién era. Nosotros hemos crecido de espaldas a América. De la misma manera que a vosotros os han dicho que el bueno era San Martín, Bolívar y tal, ¿no? Y que los malos éramos nosotros, pues a nosotros nos han educado de espaldas a América. Nosotros no sabíamos nada de que, bueno, hombre, sabíamos que Buenos Aires era la capital de Argentina, que Santiago era la capital de Chile y poco más, y poco más. Entonces, cuando empiezan a aparecer, pues Patricio Alonso, Marcelo Gullo, Elvira Roca Barea, o sea, toda esta serie de gente que han empezado a aparecer, ¿no? De repente se nos empezaron a abrir los ojos, dijimos, ahí va, pero sí. ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es? Pero si es que se nos ha ocultado un continente, nada menos, ¿no? Entonces, claro, la O- gente cuando le empiezas a abrir los ojos y empieza a ver que no es el malo de la película, porque además encima teníamos complejo de malos asesinos, inquisidores, torturadores, pues la cosa va cambiando mucho. Y entonces empiezas a entender, dices, pero vamos a ver, si yo aquí en España, todo el mundo que veo son bastante agradables, amables. Bueno, tú has estado aquí. Mucho más amables todavía son los hispanoamericanos que vienen aquí, porque son más dulces en general. Nosotros somos más secos, ¿no? Pero somos todos buena gente. Hombre, de todo habrá, pero somos amables, somos gente que se lleva bien, que... Y dices, bueno, y esta leyenda negra de que éramos inquisidores, asesinos, gente vestida de negro, no sé qué, si es que no somos así, ¿cómo han conseguido meternos eso en el coco, no? Entonces, claro, el no. movimiento está subiendo mucho porque la gente se le va cayendo la venda. Y Sí, acá, por ejemplo, en Chile, yo creo haberlo comentado alguna vez, en Chile durante la década del 30, el 40, existió un movimiento importante encabezado por Jaime Izaguirre, que es uno de los, él se definía como hispano, no hispanista, uh-huh, y que es probablemente uno de los historiadores más importantes en lo que es la herencia española, ¿eh? Y lo mantuvo hasta la década del 60, 70, bueno, hasta cuando murió. Y en Chile se ha tejido, en especial en la clase alta chilena es muy tradicionalista y muy católica y muy española, en general, estoy hablando en general. ¿Mm? Y eso, acá han existido esfuerzos, pero nunca estos esfuerzos como mancomunados, de ver el caso argentino, el caso peruano, me imagino que en el Perú deben haber muchos, más que acá, evidentemente. Entonces, eh, esa era la pregunta, que si le ves futuro a esta entelequia o a esta suerte de definición, como dirían algunos autores rusos, de esta cultura hispanoamericana. Si hasta todos invitó, dicen que existe Sprenger, todos dicen que existe una cultura hispanoamericana, o ha existido. hombre, creo que ha existido y que existe.
Bueno, yo me eduqué con los libros de Vargas Llosa, de Cortázar, con las canciones de Violeta Parra, de Quilapayún, Claro, de exacto, Víctor mira, Jara. O claro, sea, es que es una cultura común. claro. Lo más relevante es que el idioma, el idioma es importantísimo. Es una cultura que a través de este idioma podría hacerlo mucho más relevante e importante en lo que es a nivel de civilizaciones. Bien, Lourdes, tú has trabajado estos temas, también los has trabajado en un par de libros que creo que los mencioné, si no los mencioné, los vuelvo a señalar. Yo nací en Camagüey. ¿Qué es lo que es ese texto? ¿Se refiere a qué? Es una Para que le novela explique a la histórica gente. que se basa en las cartas que mi abuelo, que era militar y que estuvo en la guerra de Cuba y que murió de paludismo después, pues le escribía a su primo que vivía en Palencia, que era un médico de estos de la generación de sabios. Y entonces, en base a esas cartas, escribí la novela en la que empecé a investigar qué había pasado en Cuba, ¿no? Entonces, seguí con el tema de cómo cayó el Imperio Español, ¿no? Seguí con la novela del caso Alvear, que el caso Alvear es Diego de Alvear, que era un marino de la época de 1870-80, que su hijo es Carlos María de Alvear, que fue uno de los que separó el Río de la Plata, con San Martín, que es otro hijo, por lo visto, de Diego de Alvear. Entonces, Diego de Alvear, el marino, se pasó 20 años en el Río de la Plata explorándolo, que entonces era un territorio prácticamente virgen, ¿no? Estuvo en la zona de Misiones, que les acababan de echar a los jesuitas de allí. Entonces estuvo en toda la zona de Misiones del Uruguay, del Paraguay actual, y vivió en, ahora no me acuerdo cómo se llamaba el pueblo, pero que es donde nació San Martín. Por eso ¿Ya? dicen en Argentina que él es el padre de San Martín con una india paraguaya, ¿no? Entonces vas leyendo su diario de exploración, porque eso era un mandato del rey, de Carlos IV, y es que va descubriendo, dice, y dejamos una vaca y un toro en un prado. Y al cabo de 2 o 3 años, ahí hay una manada inmensa, tremenda, aquello es maravilloso, no sé qué, qué rico, qué tal. Pues ahora, bueno, vamos por el río Paraguay o por el río no sé qué. O sea, te va explorando todo que no había prácticamente nadie todavía, ¿no? Y entonces ves de qué manera trabajaban aquella gente, o sea, eso que se dice de que los españoles nuevos trabajaban como romanos, como decía él, porque es que además lo decía así, es que trabajan como romanos, ¿no? Era y además todo bien coordinado, con las órdenes directas del rey, tal, ¿no? Y entonces dices, bueno, y ese imperio que estaba bien organizado, muy lejos, o sea, era difícil organizarlo porque no había internet, no había ni siquiera teléfono, tenía que ser a base de barcos y tal, ¿no? Ese imperio tan bien organizado y que funcionaba prácticamente bien. Por ejemplo, la Luisiana en muy pocos años se hicieron con ella, la organizaron cuando Francia la dejó. ¿Cómo cayó de repente? ¿No? O sea, es que fue, plaf, de repente cayó todo. Perú no se quería separar, México no se quería separar, bueno, México entonces se llamaba Nueva España. ¿Por qué de repente cayó todo? ¿No? Entonces empiezas a investigar y te sale otro libro que estoy escribiendo ahora, que estoy terminando y que lo voy a presentar a algún concurso a ver si lo gano, que es La soledad de Carlos IV, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cómo lo vio Carlos IV? Que fue en el fondo el único que vio lo que había pasado y lo que venía. Pues los fueron desmontando, o sea, empezaron por echar a los jesuitas. Ese fue el primer golpe gordo, ¿no? Hacia 1860 y algo. Al echar a los jesuitas, se perdió la formación en todo el imperio español, incluida España. Es Sí. como si de repente No, acá en desaparecieran Chile todos los colegios. los jesuitas eran la nota distintiva cultural de acá. Vamos, era el sostén educativo, religioso, de todo, ¿no? Y a continuación, Napoleón invade España. Y al invadir Tú, España,
¿Tú Esto fue crees en que hay como 1870. que existe como una, ¿cómo le llaman? Una teoría un tanto conspirativa de esto, de estas élites que se están formando al amparo No, de la no se puede ilustración? asegurar, pero yo creo que sí. O sea, hubo como una gran zancadilla en 1810 y entonces al invadir España, Francia invade España, que eran nuestros aliados, y van y nos invaden. Y entonces aprovecha Inglaterra para separar América. San Martín era un oficial español, por mucho que digan que era argentino, era español. Bolívar era un criollo español, se había educado en España, por lo menos unos cuantos años, ¿no? Entonces, en un momento de debilidad de España, separan toda América, pero no fue una cosa rápida. Estuvieron como 20, 30 o 40 años de guerra civil. La última batalla fue en Chiloé, creo entender, ¿no? Sí, Fueron o los sea, si indios se en puede llamar Chiloé. batalla, pero sí, sí, se incorporó. Bueno, hace poco estamos celebrando la incorporación del archipiélago chiloé, Ajá. que es un archipiélago, ¿no? Para que la gente en España lo conozca, archipiélago, isla, es muy un poco similar a lo que es el tema de Irlanda. Eh, sí, se incorporó, debe ser de lo último que se incorporó a Chile. Y de los últimos territorios en Sudamérica, Ujú. Y esos formando indios de español. Chiloé han sido los que se quisieron separar hace poco, ¿no? La zona esa de Chiloé y el sur de Chile. No, 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 no. Eso ¿No es, fueron esos? de hecho, los indígenas chilenos, las dos veces que han hecho el plebiscito, han Han votado dicho que que se quieren no. mantener Por eso, o sea siendo que Chile. eran cuatro los Claro, que se querían separar. ¿no? Y eran casi todos de apellido, ¿cuánto? Eslovaco, ruso. Ya, ya. O sea, hay mucho mito en eso. Es cierto que Hay hay mucho mito comunidades, y pero mucha manipulación. eh, Mucha y manipulación. Es que la base del pueblo, claro, la base del pueblo mapuche en las dos elecciones ha votado por, si se puede denominar de alguna manera, por gente de derecha y por seguir manteniéndose parte de lo que es ser chileno. O sea, querrá tener su propio elemento específico, cultural, me imagino yo como los gallegos, como que los nadie se lo vascos, prohíbe, me imagino, ¿no? claro, claro, pero quieren seguir siendo chilenos también. Yo me imagino lo mismo, ya somos vascos, pero no por eso no podemos ser españoles o Exacto. gallegos. Y yo, la última vez que estuve allí en Cataluña, que fue el 23 de abril, para el día de San Jordi, un día muy maravilloso, eh, claro, yo veía mucha gente que, entre paréntesis, hay muchos pakistaníes o indios, no sé lo que hay, están llenos los negocios. Moros, hay ¿M? mucho moro. Ah, pero la gente decía, yo escuché lo que escuché, habrá independentistas, sí, pero también mucha gente decía, yo creo que esta fecha nos representa bien porque queremos tener nuestra identidad cultural, pero también queremos seguir siendo parte de España. Bueno, algo A ver, similar pasa en es buena que parte de acá. querer separarse no tiene sentido. No tiene sentido, pero no solamente los catalanes, sino los mapuches, el pueblo de al lado. Lo que hay que tender es a la unidad, por sentido común. Por sentido Claro, común. bueno, Es que cuanto más gente seáis, más fuerza tenéis. Es que y la los que base, piden la división es muy raro y muy sospechoso, ¿eh? eh, la base del pueblo chileno es compuesta del mestizaje mapuche con el español, así que Ajá. nosotros, al menos yo me siento identificado con ambas tradiciones, soy parte español y parte indígena, ¿m? Como podría decir casi la totalidad del pueblo chileno. Y algo rescatable Vosotros de la... pertenecéis a Mercosur, ¿no? No, no, Ah, ¿no? Chile no pertenece a Mercosur, ¿no? Chile ha tomado siempre unas políticas muy independientes. Pues si tú sabes que cuando querían castigar a un español en el imperio, lo mandaban a Chile. Era el fin del Hombre, porque mundo estaba muy conocido. lejos. No, pues, si estaba al lado de la Antártida, después de Chile, abajo están los pingüinos, no hay más. O sea que había que bajar, había que pasar por el Cabo de Hornos, ¿no? Sí, era. Por eso es que en general el español que llegaba acá era un español bien sufrido, porque, bueno, te mandaron a la parte, no voy a decir el nombre feo, pero me imagino que lo entenderán en el último extremo del mundo. Eh, Mira, yo creo que aquí tendríamos para conversar bastante acerca de lo que es nuestra realidad como,
hispano, como parte de la hispanidad. Yo comparto mucho lo que ha sido nuestra tradición, nuestra cultura. Quizás tenga alguna diferencia en nuestros tópicos, pero lo más importante es que nosotros tenemos una lengua que nos debería unir a todos. No sé Es que si nos tú une. quieres dar una reflexión final y bueno, y esperando tener la posibilidad de en alguna oportunidad conversar más contigo, un tema más específico, autores españoles que tú nos recomiendes, o también para gente del Círculo Hispanista de Madrid, tener la posibilidad también de dialogar con ellos si se, si se interesan. Nosotros desde acá, desde Claro, este claro. modesto instituto, estamos tratando de rescatar todo nuestro pasado histórico chileno y también hacer todos estos vínculos que nos acompañan, porque es imposible no entender Chile sin el elemento español, que está absolutamente desprestigiado. Yo como profesor de historia te lo digo, o sea, es todo, cuando uno ve el tema del imperio español, todo es negativo, ¿no? O sea, es que veamos en Pero su es que justa no es medida. así. Es que no es así. Lo que es negativo es lo que pasó a partir de la independencia. O sea, yo en Claro, Chile no sé cómo estaba antes, me imagino que estaba muy verde todavía, porque se acababa de llegar, digamos, ¿no? O sea, el Río de la Plata se acababa de formar como virreinato y era un territorio prácticamente virgen, no, ¿no? Pero Nueva no, pero España, por Chile, ejemplo, Nueva España perdió pero no, muchísimo y no lo sí, saben. pero Es que no nosotros lo no saben. pertenecimos nunca al Virreinato de la Plata, ¿eh? Nosotros ¿Cómo? nunca pertenecimos al Virreinato de la Plata nosotros, Ay, yo los creí que chilenos. habéis pertenecido al final, No, no, ¿no? O no. Lo que sea, pasa es que vosotros bajo la siempre con el del administración Perú. borbónica, claro, bajo la administración borbónica nos quitaron los territorios de Mendoza, Cuyo y San Juan, que eran parte de la Capitanía General de Chile, que no se conocía como Capitanía General. Chile Ajá. fue, hasta donde yo entiendo, Chile fue el Reino de Chile. Así era denominado oficialmente. Y dependíamos nominalmente del Perú, pero en Chile era, como te lo comenté, Una era muy capitanía difícil que general como llegara. Cuba, Claro, pero era prácticamente, Chile independiente. siempre fue una isla, porque para la gente en España, que lo sepa, Chile en el norte, un desierto, tenemos la cordillera y tenemos el océano, y abajo está la Antártida, era prácticamente la isla acá. Sí. Y por eso se da como una cosa muy especial, un fenómeno que, bueno, eso para larga data, pero No nosotros no tenéis un paso, pertenecemos. no tenéis un paso sencillo a ningún país, ni a Perú, ni a Bolivia, No, ni a no. Argentina. Ahora sí, ahora con aviones, con toda la Ah, tecnología, claro. ahora sí, pero en la época del Imperio Español era, por eso yo te digo que cuando uno llegaba a Chile era difícil salir de Chile. El barco, 6 meses, un año, se demoraba una noticia. Ya, Imagínate ahora, te hubiese enviado una carta, se hubiera demorado 6 o 8 meses allá. La respuesta 6 o 8 meses acá, ya. con suerte. ¿Mm? Así Pues que, fíjate que vi yo hace poco un viaje que lo organizaban no sé dónde, que era el viaje de misiones. Entonces empezaba en, en la capital de Paraguay, que se llama Asunción, ¿no? Empezaba en Asunción, bajaba por el río Paraguay. Paraguay se llama el río, ¿no? O Paraná, Paraná. ¿qué hay? Y acababa en Chiloé. Acababa en Chiloé, o sea, cogías un avioncito no sé dónde y acababas en Chiloé. Me hacía muchísima ilusión, pero digo, bueno, vamos a ver que eso se organice bien, Eh, ¿no? Porque menudo eso, viaje aventurado. claro. Por- Tienes que empezar Eh, en Brasil, además, ¿no? sí, sí, no, sí, sí, bastante bien. Mira, te quiero hacer un juego de palabras antes de despedirnos, Lourdes, para que veas también cómo el lenguaje se va aproximando. Esta palabra sí, que se refiere a palabra que usamos en Chile. A ver si la identifican ustedes. Esta la vas a identificar porque te la señalé anteriormente. Pololo. Ah, ¿Qué sí, que me lo piensas? dijiste, no me lo podía creer. Eso es novio en español. Sí, sí, sí. Novio, El pero novio. novio. Mm. Claro, pololear es estar de novio. ¿Eh? Eso lo decimos en Chile. Eso en Al Andalucía, ¿sabes tiro, cómo le dicen? En Andalucía le dicen ¿no? fulanito le habla a menganita. Ah, ya, Le habla. ya, perfecto. Se habla. Ah, mira. Al tiro, la palabra al tiro. Al tiro. ¿Sí? Eso es de inmediato. ¿Mm? Como al tiro,
de la pistola, así de inmediato, haz algo de Ah, de inmediato. inmediato, vale. Claro, les gusta mucho a los anglosajones eso, ¿eh? Porque piensan que en Chile hacemos las cosas rápidas, eficientes. Pero ¿Así? después se dan cuenta que la palabra al tiro puede ser de inmediato, o puede ser en una hora, o puede ser nos vemos O puede ser mañana, o mañana. en un mes. Claro. O sea que es Así que no te confíes. como el ahorita mexicano, ¿no? Sí, exactamente. La palabra fome, eso me llama la atención, porque cuando voy a España, acá en Chile la usamos mucho. Mira, esto es fome. Ni idea. Claro, fome es algo que te aburre, ¿Que te es aburre? aburrido. ¿Sí? Algo fome es algo aburrido. Bueno, y la otra es cachai. Menos todavía. Esa tiene pinta Ah, de venir de algún idioma indígena, ¿no? no, ¿Cachai? no, es un modismo que como se utiliza en Chile para identificar, cachai es sinónimo de ver, de observar, de darte cuenta. A eso es lo que se refiere. O sea, Bueno, por ¿por ejemplo, qué? ¿cachai? O sea, Claro, como una exclamación. Es claro, una entiendes, exclamación, ¿eh? claro, entiendes. En vez de decir entiendes, Ah, cachai. ya. Lo pescas, Eso, lo pillas. claro. Claro, eso para que tú vayas viendo que a pesar de que existe una RAE, también los antiguos territorios españoles, yo no le digo colonia, porque no fuimos colonia nunca de España, éramos parte de España, no éramos, y eso también cuesta darle a entender a las personas que éramos parte de España, que no éramos una colonia, que no dependíamos en el sentido, en este caso, subalterno. Si le Claro, pagabais, acá también se hizo las empresas que sacaban oro y plata, por ejemplo, en Bolivia, le daban al rey el quinto real. El quinto real claro, es lo exactamente. que hoy llamamos el IVA, un 25%. ¿Sí? Era un 20% Perdón, un y claro, 20%, eso. claro, sí, Eso era era, lo que el rey y se era lo llevaba. que habitual para, pero también se invertía acá en América, Pero claro, y construyendo se universidades, hacían claro, carreteras, se hacían iglesias, se hacían sí, edificios en sí, universidades, en fin. claro. Es Entonces, que, esto de las palabras, sí, sí, esto de las palabras que te lo había señalado para que vieran un poco que aquí como se fue también acoplando lo que fue la cultura española, no fue algo solamente eh, en una sola dirección, sino también la, el Imperio Español, y en este caso nosotros, ahora en la actualidad, nos da esa posibilidad de también interpretar un poco. Para ir finalizando, Lourdes, no sé si tú quieres hacer un llamado o quieres decir algo, una palabra final en relación a lo que es esta hispanidad que es, que, ¿cómo cómo la ves para el siglo XXI? pues, ya te digo, yo la veo que se va formando, o sea, no que se va formando, que se va reconstruyendo, aunque nunca ha muerto. Siempre ha estado ahí, en la base, ¿no? En la cultura ha seguido ahí debajo. Lo que hay que hacer es cada vez tender más a la unidad de todo tipo, cuando se pueda, lo que se pueda. Y esa es mi opinión. Yo no soy nadie, ¿no? O sea, yo soy una persona privada que escribe sus libros y nada más. Pero aquí las asociaciones hispanistas están creciendo como champiñones, ¿no? Y veo que vosotros también estáis teniendo un interés cada vez mayor, porque esta página vuestra de YouTube, ¿desde cuándo la tenéis? Esta es nueva, ¿no? Sí, esto lo tenemos hace un año más o menos, un año, sí, más o menos, Y un tener año. un canal de YouTube es un esfuerzo, porque hay que tener pues una cámara, una persona que luego edite el vídeo, que lo suba a YouTube, que tal. O sea, hay que tener gente para hacerlo, ¿no? Entonces, Claro. supone un interés y una motivación. Así que mi enhorabuena también. Y si la próxima vez entrevistáis, por ejemplo, al presidente del Círculo Cultural actual, pues os podrá dar muchas ideas de lo que estamos haciendo aquí, pues por si os interesa algo de lo que hacemos, que lo podáis vosotros hacer también allí, ¿no? No sé. Es que sobre Sí, todo sí. lo que yo veía era los niños, porque los niños eh,
los pilla muy jovencitos en la escuela y como tú dices, antes cantabais Madre Patria, no sé qué, y ahora cantan Viva la República Venezolana Bolivariana, ¿no? O sea, ha habido un cambio. Y ha habido un cambio en el sentido de separar, porque al hacer eso estás separando. Entonces, lo mismo que ellos hacen para separar, nosotros tenemos que hacer para tratar de unir. Y eso se consigue sobre todo con los niños o con los jóvenes. Yo lo veo así. Bien, bueno, agradeciendo a Lourdes la oportunidad de que nos oriente acerca de esta tradición hispanista que ha estado presente en nuestro país y también en el resto de las naciones de Hispanoamérica. Les doy una despedida cordial, esperando en otras oportunidades tener a gente de España que comparta y que también nos ayude a entender nuestra identidad, nuestra propia identidad, lo que somos. Estoy hablando específicamente del caso chileno, que no nos olvidemos de este ser chileno que también tiene una base europea, así como tenemos una base indígena, también tenemos esa base de Europa. Por nuestra sangre, por nuestras venas corre la sangre, como decimos acá, del guerrero español y también del guerrero mapuche. En el fondo es Madre, mestizaje. madre, pues sí que debéis de ser muy valientes, porque lo tenéis por O, los dos o lados. si no lo quieren por guerrero, claro, el español. Bien, Bueno, si quieres Reinaldo, pues despedirte, lo mismo te digo, este vídeo también lo voy a subir yo a mi canal Hispanistas de Madrid y si vosotros queréis que os entrevistemos en mi canal, no tenéis más que decirlo, ¿vale? dale, O Lourdes. cualquier cosa Vale, que queráis nos vemos. publicar sobre, no sé, elecciones o algún evento, cualquier cosa que os parezca interesante, ¿no? Sí, sí. ¿Vale? Bueno, adiós, Lourdes. Que estén muy bien. Bueno, Saludos a todos. Hasta luego. buenas tardes, un abrazo a Buenas todos. tardes.